quedó pendiente exportar los contenidos que habíamos generado, los mapas, el mapa conceptual que habíamos hecho como ejemplo en la herramienta StimaTools, ¿no? Esta herramienta junto a la herramienta del Google Presentaciones creo que son las dos herramientas bastante sencillas, ¿no? Y fáciles de manejar. Ahí está cargando. Ya está cargando ahí el... Entonces, voy a tomar el ejemplo que habíamos realizado en la tercera clase, ¿no? En la tercera clase habíamos instalado y habíamos hecho un ejemplo con la herramienta SIMAP-Tools. Entonces, vamos a revisar este ejemplo y lo vamos a llevar al aula virtual. Miren, este es el ejemplo que habíamos hecho en la tercera sesión, ¿no? Entonces, a nosotros nos interesa, ahora que ya está terminado, uno, conservarlo como un archivo editable para que posteriormente, si nosotros queremos, lo podemos modificar. Y dos, es llevarlo al aula virtual, llevarlo a nuestro curso asignado y en una de nuestras actividades ponerlo como un mapa conceptual y que va a ser un recurso de aprendizaje adicional, ¿no? Fíjense, ya habíamos puesto los vínculos a cada uno de los nodos y siempre no olviden de que los mapas deben ser bastante enriquecidos. Esta es una muy buena herramienta. ¿Por qué? Porque te permite enriquecer con otros contenidos que pueden ser videos, animaciones, imágenes, páginas web, lecturas, etcétera, etcétera. Incluso los mismos autoinstructivos se pueden integrar en un mapa conceptual. ¿Por qué? Porque en cada concepto nos permite poner más recursos, ¿no? Eso es lo interesante de esta herramienta. Entonces, para no olvidar, siempre hay que poner recursos que sean pertinentes, ¿no? Voy a poner un recurso más acá a modo de que vayan recordando cómo enriquecer los mapas conceptuales. Lo enriquezco con una lectura más, economía de mercado. Economía de mercado. Aquí hay un concepto. Entonces voy a agregar esta lectura al concepto de economía de mercado, ¿no? Me voy acá. Agregar web. Nombre de recurso. Conceptos de economía de mercado. Ya está. Dirección de web. Descripción lo dejo en blanco y acá lo pongo economía y mercado. Entonces, ya hemos agregado varios recursos. Lo ideal es que se agreguen recursos a todos los conceptos. Cuando ustedes hagan sus mapas, todos los conceptos enriquezcan, ¿no? Pongan los recursos para que los estudiantes tengan bastante información, pero información pertinente, ¿no? Tampoco con información solamente por rellenar cada uno de los conceptos, ¿no? Estoy haciendo cuenta que ya tengo mi mapa conceptual y que ya puedo llevarlo al aula virtual.
Entonces, el siguiente paso, el que no habíamos hecho, es guardar nuestro mapa conceptual. Pero antes de guardarlo, voy a crear una carpeta. Voy a crear una carpeta para poder integrarlo ahí en la carpeta. Está por acá. Y voy a poner acá mapa viernes. Y acá lo voy a guardar lo que estoy exportando. Entonces, acá, exportar, y me voy a acá voy a ir a mi archivo, o a mi carpeta, perdón, mapa conceptuales. No olviden de que cuando crean archivos exportables, cuando se trata de archivos, guárdelo con los nombres sin tildes ni espacios en blanco. ¿Por qué les sugiero eso? Porque muchos de los servidores a veces son servidores Linux, de software libre. Y los servidores como el Linux a veces crean conflictos cuando uno guarda archivos, cuando los lleva desde su computadora que está en Windows y los lleva al Linux. ¿Por qué? Porque su codificación de ellos como Linux desarrollan exclusivamente en ambientes anglosajones y utilizan su alfabeto inglés donde no existen ni las tildes ni la ñ. Entonces, crea conflicto a veces cuando nosotros guardamos en idioma español, ¿no? Con tildes y con la ñ. Entonces, por eso hay que evitar usar la ñ y usar las tildes, ¿no? Por eso lo voy a guardar en economía. Esa es una sugerencia. No, no siempre causa errores, pero puede causar. ¿No? Ese es el problema de dejar siempre que los ingleses dominen la tecnología, porque por eso no existe la página web cusqueña.com, que no existe la ñ. Tienen que ponerlo cusquena.com. Ya. Ya exportamos. Entonces ahora tenemos, acaba de estar el archivo exportado. Miren, este es lo que acabo de exportar, ¿no? Mi mapa conceptual se ha transformado en una web. Si yo abro esta página web, voy a tener aquí mi mapa conceptual, ¿no? Y yo acá puedo navegar igual en algunos recursos. Si miro acá, teoría del mercado, y acá me dice lectura de teoría del mercado. Hago play y me lleva a una lectura de teoría del mercado. Y ahí tengo, ¿no? Entonces, regreso nuevamente a mi mapa conceptual. Ahora, este mapa conceptual es el que yo voy a tener que guardarlo en mi Drive y luego enlazarlo a mi aula virtual, en mi curso, donde voy a integrar actividades o recursos que yo tenga, ¿no? Esto pudiéramos vincularlo directamente a la plataforma de la universidad, pero les digo, por restricciones técnicas no se puede. Entonces hay que guardarlo en el Drive. Entonces el siguiente paso va a ser abrir nuestro Drive, ¿no? Y abrir el Drive. Acá tengo una carpeta donde he publicado, lo voy a borrar. Miren, entonces ya lo tengo exportado y ahora el paso es guardarlo en el Drive. Pero ¿cómo voy a guardarlo en el Drive?
En el Drive lo voy a guardar como una carpeta que sea susceptible de publicarse en la web. Es decir, lo voy a dar esa característica de que se convierta en un sitio web. ¿Y cómo hago eso? Hago primero creando una carpeta. Creo una carpeta y voy a poner mapas. Y en esa carpeta yo voy a poner todos los mapas que voy a integrar al aula virtual, ¿no? Porque vamos a integrar, o lo más apropiado sería decir, vamos a vincular todos los mapas a nuestra aula virtual en cada uno de los temas que nosotros desarrollemos. Entonces tengo la carpeta mapa, pero cuando la carpeta está así, yo no puedo hacerlo, convertirlo en un sitio web. Entonces, para yo convertirlo en un sitio web, tengo que poner los 3 Ws, ¿no? W, perdón. Me voy acá, cambiar nombre. Entonces tiene que anteceder acá al nombre de la carpeta 3 W, ¿no? www.mapas. Igual como si escribiéramos una página web. Simplemente hay que ponerlo así, estas 3 W.mapas, aceptar. Ahí ya tiene las características para convertirse en un sitio web. El otro paso que tenemos que hacer es convertirlo en un sitio publicable o público. Entonces nos vamos acá, hacemos clic derecho y nos vamos a obtener vínculo, perdón, compartir. Y lo compartimos. Acá voy a hacer la opción cambiar a que cualquier persona que tenga el vínculo, ¿no? ¿Qué va a permitir eso? De que cualquier persona que tenga el vínculo de este recurso va a poder verlo, ¿no? Entonces hacemos clic en esta opción y ya tenemos nuestro vínculo. Listo. Hasta ahí hemos terminado de configurar todo. Tenemos nuestra carpeta. Pero nuestra carpeta está vacía, ¿no? Entonces hay que subir estos archivos. Voy a seleccionar todos y los llevo acá. Miren, ya cargaron los 3 archivos, ya están listos. Entonces, ya puedo, ya puedo publicarlo, ¿no? O sea, tenerlo como sitio web. En esta carpeta nosotros tendríamos que poner todos nuestros mapas que vamos a hacer, ¿no? Si hacemos un mapa por cada tema, y supongamos en un curso tenemos, no sé, los 40 temas, entonces vamos a tener que hacer los 40 mapas, ¿no? Si son menos, si son 15 o 20, igual. Lo ponemos en esta carpeta. Pero no vayan a confundirse con la recomendación que les hice al inicio. La recomendación que les hice al inicio es que, por acá está, que todos sus recursos de aprendizaje lo organizaran de acuerdo al tipo de contenido, ¿no? Trabajos encargados, presentaciones, mapas, libros, lecturas adicionales, estudio de casos y artículos científicos. Esto acá es otra cosa. Aquí ustedes van a guardar todos sus materiales y recursos que hayan desarrollado. ¿Con qué fin? Uno, con el fin de tenerlo ahí para posteriormente poder editarlo o poder modificarlo. Y dos, es para compartirlo con alguno de sus alumnos que pudiera tener dificultades para acceder a Internet. Si tiene dificultades, ustedes le dan esa posibilidad de descargar el curso, ¿no? Y podrían visualizarlo sin necesidad de conexión a Internet. Solo tendría que tener Internet para descargarlo y luego verlo. Entonces, con ese fin era organizar esto. No va a confundir con la otra carpeta que estoy haciendo, porque aquí estaría repitiendo los archivos que estoy guardando. Claro, pero aquí es para llevarlo a la web. Entonces ya tengo aquí mi mapa conceptual que hice de ejemplo. Ahora voy a... El siguiente paso es convertirlo en sitio web, ¿no?
ya lo transformé en una carpeta susceptible de verse en la web. Ahora me falta convertirlo en un sitio web. Y para convertirlo en un sitio web, yo uso la aplicación que se llama Drive to Web. Esta aplicación Drive to Web es una pasarela. ¿Por qué es una pasarela? Porque convierte los archivos del Drive en sitio web. O sea, cuando digo sitio web, es una página que cualquiera que tenga la dirección puede verlo, ¿no? Puede verlo como una página. Entonces me falta ese último paso y allá el carro, ¿no? La herramienta se llamaba Drive to Web. Acá está. Esta herramienta es la misma que usamos para publicar los autoinstructivos del Xlearning. Les comparto por el chat para que lo tengan si es que alguno se ha olvidado. Esto de acá lo desarrollé, no lo necesito. Aquí les voy a compartir de nuevo. Ese link que les comparto es el sitio que convierte los archivos del Drive en sitio web. Entonces, en el Drive to Web yo tengo que acceder con mi cuenta de Drive, ¿no? Hago clic entonces en el... Y luego me voy a mi cuenta. Y aquí le digo permitir. Y listo. Ahora ya está buscando los archivos que han sido configurados como sitio web. Miren, y lo encontró. Entonces, acá está el archivo. Acá lo va a listar todos los archivos que nosotros pongamos como configurados como sitio web. Yo hago clic acá y ya está, miren. Tengo mi mapa conceptual. Tengo mi mapa conceptual como sitio web, ¿no? Aquí ya puedo ver los enlaces, videos. Por ejemplo, esto que debe resolver la economía, acá tiene un video, ¿no? Ahí ingresa un video. Hasta publicidad. ¿No? Entonces, este es la dirección URL o el URL que yo voy a llevar a mi curso como un recurso, ¿no? O sea, esto va a ser un recurso de, de un tema de mi curso que tengo asignado en el aula virtual. Les voy a compartir esto para que lo vean. Miren, está visible para todos los que tengan el vínculo, ¿no? Les comparto y ahí tienen el mapa conceptual. Y así va a ser cuando ustedes hagan publiquen sus mapas conceptuales, ¿no? Entonces ya está publicado acá. Ahora yo desde aquí lo voy a llevar al aula virtual. Pero antes de eso, miren, aquí en Live yo manejo en realidad los permisos. Si yo en un momento quiero que ya nadie vea mis mapas, simplemente me voy acá a la carpeta, hago clic derecho y me voy a compartir. Y en compartir me voy aquí donde dice cambiar, hago clic en cambiar. Y nuevamente se restringe solamente para verlo yo, ¿no? Miren, si pongo cambiar, a ver qué va a pasar. Aquí ya no debería verse. F5. Miren, ahí me está cargando porque está cargando en el historial, ¿no? Pero ya lo quito, voy a volver a restaurar. Porque si no, no se va a ver. A ver, compartir. Y cualquier usuario de internet que tenga este vínculo puede verlo. Ya está bien, ahora sí. Entonces, esto tengo que llevarlo yo a mi aula virtual y en el aula virtual tengo que ponerlo en una actividad de mi curso, ¿no? Voy a tener que entrar al aula entonces
Para entrar al aula tengo acá los permisos. Acá está. Y acá voy a abrir la página de la universidad. Voy al campus virtual. Y luego me voy a ingresar al campus. Acá tengo la cuenta del... Ya está. Entonces acá lo que voy a hacer es poner ese ejemplo en el curso que estoy usando en ejemplos, probabilidades, y lo voy a poner en la segunda semana, ¿no? Para que se vea mejor, porque la primera semana ya estamos poniendo muchos ejemplos. Activo edición y lo voy a poner aquí en la segunda semana, ¿no? Voy a borrar esto. Y aquí voy a poner mi mapa conceptual, ¿no? Me voy a añadir una actividad en recurso y luego URL, ese va a ser mi recurso. Y siempre van a usar URL para vincular cualquier otro recurso que ustedes tengan en el Drive, ¿no? Siempre va a ser con el URL. Agregar. Voy a agregar esto. Y acá lo pongo un nombre, ¿no? Aunque el curso es de probabilidades, voy a poner el nombre del ejemplo. Mapa de economía. Mapa conceptual de economía. Acá pongo el link. Ah, el link estaba por acá. Acá está. Ahí cargué el link y acá voy a poner una breve descripción, ¿no? Este mapa conceptual presenta los conceptos de la economía general. Este mapa conceptual presenta los conceptos más importantes de la economía general. Ya, le puse esa descripción breve. Acá lo pongo mostrar. Acá lo pongo apariencia. Acá lo pongo nueva ventana. Y con eso ya, ya está listo. Miren, acá también lo puedo poner una competencia incluso, ¿no? Pero de eso vamos a hablar en un momento. Guardar cambios y mostrar. Entonces, ahora sí me voy a mi curso para ver cómo queda, ¿no? Lo voy a poner en modo vista. Y luego aquí me voy a 11 de mayo, la importancia de las aplicaciones de las probabilidades. Ya. No, este es el foro. Mapa conceptual de economía. Ya, acá está el mapa. Miren, y ahí el estudiante puede revisar su mapa conceptual, ¿no? Y puede estar revisando cada concepto y viendo
los, eh, los recursos adicionales que tiene cada uno de los conceptos, ¿no? Por aquí tiene lecturas de teoría, videos, etcétera, etcétera. Eso ya va a depender mucho de ustedes cómo enriquezcan cada uno de sus conceptos, ¿no? Y ahí ya está. Entonces, esa es la manera como vamos a vincular nuestros mapas conceptuales a una actividad, o perdón, a un tema en el aula virtual. O sea, es bien, quizás lo que es un poquito largo son los pasos, porque pareciera que fueran muchos pasos, pero no son. Simplemente de que como estamos haciendo rápido, a veces cuando uno hace las cosas rápido y es un aprendizaje nuevo, parece que fuera difícil, ¿no? Pero no, no lo es. Entonces, eso es todo lo que respecta a cómo exportar y vincular un mapa conceptual en el aula. O sea, son pasos simples. Hasta este punto, si tuvieran un comentario, a ver, si tuvieran algún comentario hasta este punto, si no continuamos con comentario, pregunta, si no continuamos con las evaluaciones. A ver, un pequeño comentario. Estaba haciendo yo un mapa conceptual de un capítulo de mi curso. Ya. Lo hice, pero no podía pegarlo, ¿no? Entonces recién veo que se traslada con un URL, ¿no? Entonces Sí, lo quise trasladar a mi presentación, pues, ¿no? Pues se puede hacer también, pero como imagen sale, pues. No claro. sale editable, digamos, ¿no? Querías presentarle como imagen en una diapositiva. No, quería trasladarlo, pues, mi mapa a una diapositiva, Ah, ya, pero ya, la claro. única forma de hacerlo fue como imagen. Claro, querías trasladarlo como, como una página web. Ajá, Ya. Lo puedes hacer con el Drive to Web, pues con este aplicativo que hemos visto y estos pasos, ya tienes lo tienes como sitio web. O sea, simplemente vinculas la dirección y ya está. sí, pues, eso es lo que he Sí. visto recién. Ese sería mi El, comentario. sí, ahora, y es el mismo paso en realidad que hemos hecho para los autoinstructivos, ¿no? Ahora mismo estoy subiendo 3 videos y ahí está el video del paso con el autoinstructivo, que en realidad es el mismo. Ahí lo revisan y se van a dar cuenta de que simplemente hay que Porque usar cuando uno hace mapas conceptuales se guarda en el archivo de CMaps, ¿no es cierto? Y hay que Exacto, trasladarlo a Drive. exacto, hay que trasladarlo al Drive, porque si no ya no vamos a poder hacerlo visible. El CMAP Mm. tiene un servidor gratuito, pero se ha hecho demasiado lento. Parece que lo usan demasiadas personas y no se puede cargar rápido. Entonces mejor es usar el Drive. El Drive lo cargas y ahí lo tienes bastante rápido, sin ningún problema. Ujú. Claro, es cuestión Gracias, de pues. practicar, sí, porque cuando recién empezamos tenemos esa dificultad, nos es tedioso, pero de ahí cuando ya nos familiarizamos, ya es rapidísimo y en 5 minutos estamos teniendo todo listo, ¿no? Es así, o sea, Sí, demora un poco, pero vale la pena porque explica bien, pues, y los pasos, pues, son más precisos. sí, El alumno puede interpretar mejor, ¿no? Ya sea un capítulo de curso o todo el curso también. claro, sí, los mapas ayudan Sí, bastante. Es un claro. organizador, pues, ¿no? Como organizador pone más claro todo el panorama. Entonces, pasamos a lo que habíamos visto anteriormente, ¿no? Anteriormente estábamos viendo evaluaciones, las evaluaciones, la autoevaluación, y ahora lo vamos a ver en el Moodle, ¿no? Vamos a verlo en el Moodle, vamos a revisar o vamos a ver un ejemplo de una actividad y para que la próxima semana ya pues lo complementemos con otras actividades de tutoría o de evaluación de la calidad también. Eso es una parte que nos falta, evaluación de la calidad y tutoría, ¿no?
Pero todo eso están bien amarrados o integrados a las evaluaciones. Por eso que vamos primero a darle una revisión general del Moodle, cómo evaluar, para qué evaluar, y luego ya pues vamos haciendo casos prácticos. Entonces, vuelvo a compartir mi pantalla para ir al Moodle. Ya está. Estoy acá, voy a borrar. Ya. Y voy a salir de acá. Miren, aquí en el Moodle, que ya más o menos, y no creo más o menos, ya todos están familiarizados con este entorno, ¿no? Porque ya se han capacitado y creo que ya han desarrollado incluso algunos cursos. Entonces, les es familiar todo este entorno. Tienen aquí en el lado izquierdo, tienen sus cursos que les han asignado de uno a muchos, tienen sus principales actividades que pueden desarrollar o herramientas, participantes, insignias, competencias, calificaciones y general. Y acá se desglosa por semana. Ahora, en el Moodle como herramienta o como sistema de gestión de aprendizaje, que es lo más apropiado decirlo, es un sistema de gestión de aprendizaje, tiene ya cumplido 21 años, porque esto nació en el 99, en el 2000 lo publicaron, en el 2003, 2002 ya estaba llegando a Hispanoamérica, y en el 2002, 2003, no tengo buen recuerdo, era una comunidad abierta de desarrolladores. Yo recuerdo que en ese tiempo todavía era estudiante y me aventuré también a integrarme a esa comunidad. En el 2005 ha sido. Y me aceptaron, ¿no? En ese tiempo el Moodle todavía era bastante rústico, no tenían muchas cosas interesantes y la comunidad de desarrolladores aceptaba a desarrolladores de cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces yo evaluaba, recuerdo, su validación de estos archivos script, que es en programación, lo llamamos un lenguaje JavaScript, que sirve para validar entrada y salida de datos. Pero era un trabajo bastante tedioso y difícil, ¿no? Yo lo veía así porque en ese tiempo era estudiante, entonces decidí abandonarlo y no entrar. Pero después he vuelto nuevamente a revisarlo, a mirarlo, por temas laborales, en el 2009, en el 2008, 2009, 2012, y ya lo había visto bastante avanzado, bastante grande el software, y también ya para una vez que salí de la universidad entendí cuál era el enfoque que tenía. Entonces, la comunidad de desarrolladores que actualizan al Moodle en realidad ahora lo hacen en Australia y siempre lo han hecho en Australia y Nueva Zelanda. Son los dos países donde este software se actualiza, lo agregan más recursos, más plugins y así va, ¿no? En Latinoamérica no hay desarrolladores que contribuyan a esto. Entonces, ellos lo que en su comunidad de desarrolladores que tienen, que son más de 400, cuando visitan su página oficial pueden ver ahí, al menos unos 25 son en realidad pedagogos, especialistas, investigadores en educación. Entonces, esta herramienta es bastante grande y bastante genérica. Entonces, ahí radica su problema, de que su visión lo han hecho para que esta herramienta se adapte a una escuela, a un colegio, a un instituto, a una empresa donde se hace formación continua, a una universidad. Esa generalidad lo hace un elefante pesado. Entonces, por eso que es pesadito, navegamos mucho y es lento. Esas son sus desventajas. Pero su ventaja es que el enfoque dentro de los modelos de aprendizajes adecuados que hay para enseñar en universidad, sí es muy bueno, pero es muy laborioso, porque este software ha sido desarrollado con un enfoque pleno basado en competencias, ¿no?
Y esto dentro del modelo de aprendizaje constructivista y colaborativo. Entonces, eso es lo que integra esta herramienta. Y así ha sido concebido. Entonces, el Moodle, al momento de nosotros hacer evaluaciones, porque en eso estamos viendo, cómo evaluar y qué tipo de evaluaciones hay acá, el Moodle evalúa por objetivos y desde el punto de vista de los objetivos, tiene dos tipos de evaluaciones. Tiene evaluaciones sumativas y formativas. Entonces, este concepto de evaluación formativa y sumativa, ustedes lo conocen. El Moodle lo usa de manera muy pegado a la letra, o hace la diferencia bastante estricta entre estos dos tipos de evaluaciones. Sin embargo, a pesar que lo hace una diferenciación estricta, también permite cierta forma de llevarlo a nuestra manera nosotros, a cómo evaluar. ¿A qué me refiero? A que el Moodle tiene muchas actividades y recursos, ¿no? Cuando ustedes hacen esto, vienen acá y quieren crear una nueva actividad o integrar un nuevo recurso, primero lo activan en edición, ¿no? Hacen eso. Nos vamos y activamos el modo edición porque vamos a editar. Eh, Previamente ya hemos hecho la programación de nuestras actividades o de nuestras secciones y lo tenemos así como acá, ¿no? Del 1 de junio al 7 de junio, del 8 de junio, así programado. Entonces, en una de estas eh, secciones que hemos programado por semanas o en una de estas semanas, nos vamos acá a añadir una actividad o un recurso. Cuando nos vamos a añadir una actividad o un recurso, tiene una lista de actividades y una lista de recursos, ¿no? Bien, tiene muchos. El Moodle permite hacer evaluación formativa en en todas las actividades y en todos los recursos. Podemos hacer evaluación formativa, excepto en cuestionarios. Cuestionario no es parte de la evaluación formativa, pero todo lo demás que ven acá, base de datos, chat, consulta, foro, glosario, aplicaciones externas, paquetes core, lecciones, tareas, wikis, carpetas, libros, URL, etcétera, etcétera, son susceptibles de realizar evaluación formativa. Ahora, la teoría constructivista y la teoría colaborativa dicen que la evaluación formativa tiene pues sus propios objetivos. Y aquí en el Moodle es igual. El objetivo más importante o la razón por la que se hace evaluación formativa es básicamente para identificar los logros de los estudiantes, pero aquellos logros que están debajo de la curva crítica de aprendizaje. ¿Qué quiero decir con esto? De que la manera correcta de usar las evaluaciones en cada una de las actividades y recursos es para dos cosas. Uno, para que el alumno pueda ver sus logros, identifique cómo está, si está avanzando sus logros o no avanza o tiene logros pésimos. Al docente le sirve para, ya les dije, para poder identificar los puntos críticos de aprendizaje dentro de la curva de aprendizaje, va a identificar los puntos críticos y va a identificar a sus estudiantes que tienen problemas, ¿no? En ese sentido, entonces, la evaluación formativa se transforma en una autoevaluación para el alumno y para el docente se transforma en una herramienta de identificación de aquellos alumnos que tienen problemas de aprendizaje y que están dentro de la curva crítica de aprendizaje, ¿no? Para eso sirve. Y esa es su función principal. No sirve para que yo haga un foro, le ponga puntaje y digo, bueno, según cómo participe acá mi estudiante, ya va acumulando un puntito, acumula 2 puntitos, y va a servir para que al final, con la nota final que ustedes tienen, le voy a poner un ponderado y suma para su registro. No, no es eso la finalidad. Ahí estaríamos aplicando lo malo, el enfoque constructivista,
incluso el enfoque basado en competencias, ¿no? Que es otra cosa aparte, ya lo vamos a comentar. Entonces, ahí, si ustedes lo usan de esa manera, están en realidad haciendo una evaluación sumativa. La evaluación formativa, como su mismo nombre lo dice, es para formar, no es para llevar un registro descriptivo de las notas de los alumnos, o sea, no es una medición simple. La evaluación formativa es más bien una identificación de logros. Me explico mejor. Si yo hago una actividad acá, me voy a esta lista, me voy acá en esta lista y, por ejemplo, hago una actividad de foro, que es lo más típico. Aperturo un foro y supongamos que yo soy un profesor en agronomía y enseño el curso de producción agrícola. Y en el curso de producción agrícola, pues tengo un tema, por ejemplo, producción de cultivos regionales, ¿no? Y el, 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 el cultivo regional más importante acá en San Martín es el arroz, ¿no? Y justamente nos encontramos en este contexto de que el arroz pues está con precios bastante bajos. Y cada 7 años o cada 9 años pasa lo mismo, ¿no? Que el arroz mantiene casi entre 1 año y 2 años de precios absolutamente bajos. Y hay un porcentaje significativo de agricultores que terminan quebrando. Y esa es la realidad, o sea, quiebran, ¿no? Algunos no quiebran, pero algunos logran pasar la crisis, pero otros quiebran. Entonces, estoy yo tratando ese tema y como estoy tratando un tema contextual, un tema de realidad regional, un tema de economía y un tema de agricultura, que hay muchas variables en juego, el tema lo más conveniente es trabajarlo en una actividad tipo foro. Entonces, en la actividad tipo foro yo eh, invito a mis alumnos para participar en el foro, discutimos sobre el problema del arroz y yo le pido a cada uno pues que haga un análisis de la situación del arroz, por qué pasa eso, qué es lo que podemos hacer y que me haga pues una valoración o un juicio crítico sobre lo que está pasando y identificando las variables que son más sensibles y que son más importantes en este problema de los precios bajos del arroz. Entonces tengo 3 alumnos, supongamos que 3 alumnos me empiezan a responder el foro, el alumno A, B, C, ¿no? El alumno A me dice, bueno, el arroz, el problema del arroz pasa porque es un problema de mercado, en realidad no es un problema del cultivo mismo. En los mercados siempre se comportan así y son periodos de fluctuación en que los precios varían, bajan y que no se puede hacer nada. Entonces, su respuesta, de cierta manera, sí corresponde a la realidad, porque gran parte del problema de los precios bajos de cualquier producto agrícola corresponden al mercado y los mercados fluctúan. O sea, precios bajos pasa aquí, pasa en España, pasa en cualquier sitio, ¿no? Cada 5 o 6 años los agricultores en España y en Italia se están quejando de que el tomate está al precio muy bajo y tiran sus cultivos de tomate, ¿no? Su producción, perdón. Entonces, lo que el alumno me ha dicho está bien y yo estoy calificando con puntaje, lo pongo un 15, ya un 15 más o menos. El alumno B me responde, bueno, el problema del arroz es un problema antiguo y es un problema que el agricultor no aplica tecnología de punta y que por acá, por allá. No me es claro, no me ha sintetizado nada y pues le pongo un 10, ¿no? Porque no ha estudiado, no tiene idea del problema, no identifica las variables del problema, entonces ya, lo pongo un 10. El alumno C me responde en el foro y me dice, bueno, el problema del arroz son 2 variables las que son críticas. Me dice, uno es el problema del mercado que fluctúa y esa fluctuación son cada 7 años, cada 9 años que los precios bajan. Y
como el mercado siempre está con esta ley de oferta y demanda y los precios del arroz en Brasil, en Paraguay, en China son más baratos, entonces terminamos comprando, los consumidores terminan comprándole a quien vende más barato. Y por otra parte me dice el problema es de productividad. El problema es de productividad porque la producción en San Martín es básicamente una media de 9 toneladas por hectárea y me dice, en otros países se está produciendo 15, 16 toneladas por hectárea. Y entonces el costo de producción es acá elevado. Y por eso es un problema de productividad. Me dice, él me puede sugerir una de las soluciones podría ser que trabajemos en el mejoramiento de semillas o en todo caso se podría pensar en la modificación genética de las semillas. Ya. Ese alumno está bastante enterado, es muy juicioso, tiene muy buenos conocimientos y le pongo pues un 18. Ya está. Esas calificaciones que yo he hecho no es para que al final sumen puntos en la libreta o en el registro. Esas calificaciones a mí debe servirme para identificar, como les dije, alumnos que están en la curva crítica de aprendizaje. Entonces, al alumno B, que está un poco volando con este tema, yo lo voy a poner en mi lista para el grupo de retroalimentación. No se olviden que cuando ustedes leen artículos de educación en línea, de aprendizaje en entorno virtual, de enfoque constructivista, de aprendizaje colaborativo, hay una palabra que siempre por ahí se repite y retroalimentación. ¿Y por qué es importante hacer retroalimentación? No olviden de que el aprendizaje en el entorno virtual no es directo, no hay el contacto directo, no es supervisado, por lo tanto es más problemático, es más complejo. Entonces, a mí, en este momento en que yo he hecho el foro para este curso de producción agrícola y el problema del arroz, me ha servido para identificar quiénes de mis alumnos necesitan que yo los refuerce. Necesitan de que yo los repita algunos conceptos, necesitan de que yo les vuelva a dar trabajo para que vuelvan a producir, a generar sus propios conocimientos y a tener juicios más críticos, a tener puntos de vista más juiciosos y a estar más enterados de la realidad. Entonces, a eso yo voy y identifico. ¿Con qué estoy identificando? Con la evaluación formativa. Y al alumno le está sirviendo porque él también va a ver su calificación, lo va a ver de manera inmediata y va a decir, pucha, no estoy bien, no estoy teniendo logros. Y si no tengo logros, tengo que preocuparme más por aprender. Entonces, para eso sirve la evaluación formativa en la plataforma Moodle. Ahora, hablé de la retroalimentación. Dentro de los entornos virtuales, dicen algunos especialistas que se debe considerar un promedio de 30% del plan de horas que vamos a hacer nosotros a desarrollar en el aula virtual, tanto asíncrona y síncrono, que más o menos el 30% debemos dejarlo para la retroalimentación. Por eso es que el enseñar un entorno virtual se transforma en una actividad bien laboriosa, porque yo tendría que personalizar mi enseñanza. Y cuando digo personalizar es que empezar a identificar grupos, ¿no? En ese caso que yo les hablé del arroz, pues el que me contestó bien y excelente, él ya está exento de la retroalimentación. Si quiere participa, si no, no. Pero los otros dos sí están obligados nuevamente a retroalimentar y nuevamente a hacer el aprendizaje. Entonces, es así como se trabaja. Pero mis horas de que yo invierto, por eso es aprendizaje colaborativo. Entonces, puedo agarrar al alumno que está bien enterado y que me responde bien, a este alumno C, le puedo decir, encárgate tú pues de hacer este trabajo y de ayudarles a estos dos alumnos de IA que todavía están un poquito desconociendo la realidad y no están siendo tan, desarrollando una capacidad de síntesis que debería haber.
Entonces yo lo podría delegar a él como responsable que ayude a sus compañeros. Para eso sirve la evaluación formativa. No sirve para llevar notas al registro. Y la evaluación formativa se puede hacer en cualquier actividad, no solo en foro. Puede ser hasta en el recurso. Si yo subo un recurso, un mapa conceptual, en función de ese mapa conceptual puedo desarrollar una evaluación formativa. Ahora, ¿con qué herramienta yo hago evaluación sumativa entonces? Solo voy a poder hacer, perdón, ¿con qué actividad? Con esto, con cuestionario. Con el cuestionario sí yo voy a poder hacer evaluación sumativa, porque el cuestionario en realidad es un examen. Antes, hace 2 años atrás, esto se llamaba exámenes o examen. No había cuestionario, decía examen. Ahora se llama cuestionario y creo que sí es el nombre más apropiado porque finalmente es un formulario que recopila datos, ¿no? Que recopila datos que se les pregunta a los estudiantes. Entonces, en este sí se va a poder hacer evaluación sumativa y por eso es que este tiene eh, opciones como respuesta desplegable, listas múltiples, preguntas abiertas, falso verdadero. Entonces, aquí yo hago la recopilación. ¿Qué me sirve para qué? Para poder tener una evidencia del rendimiento académico, que es otra cosa. Entonces, evaluación sumativa se encarga del rendimiento académico. Estas son las evidencias al final que voy a llevar a mi registro. Todo lo demás se hace evaluación formativa, ¿no? Por eso que en el enfoque constructivista, uno va construyendo conocimiento y lo más importante es construir, es generar nuevos conocimientos, es aprender, más que calificar y valorar el rendimiento. Y el Moodle está orientado también a eso. Ahora, el Moodle, en su forma de evaluar en el tipo formativo, tiene dos tipos de calificaciones, por escala y por puntuación, ¿no? ¿Por qué tiene estas dos formas? La más adecuada sería la escala, porque hay críticos de que cuando se evalúan temas que están dentro del enfoque cualitativo, no se debería poner puntajes, ¿no? Y ese es el problema que tienen, por ejemplo, en la educación básica, ¿no? En primaria y secundaria, que ya ahora no se califica con una escala vigesimal y con puntuación del 1 al 20, sino les ponen A, B, C, no sé, pero están usando una valoración cualitativa. Entonces, aquí viene el otro punto crítico. Por ejemplo, el foro que les acabo de explicar yo. Muchos dirían, bueno, hay que calificarlo con escala. O sea, vamos a poner el que es excelente, el que es muy bueno, el regular y el malo. 5 valores, ¿no? Que se correspondan a la escala de Likert, por ejemplo. Pero la valoración que hace un profesional o un docente depende mucho de él. O sea, si él no sabe valorar bien, los instrumentos de medición no sirven de mucho. ¿Por qué? Porque a pesar que yo sé que las respuestas pueden ser muy subjetivas, incluso pueden ser dos muy parecidos, incluso como las respuestas se ven, el otro puede copiarse del siguiente alumno, ¿no? De repente no está muy bien informado, pero sí tiene una facilidad para redactar y para interpretar textos y puede agarrar y copiarse del otro compañero, cambiarle un poco las letras y las palabras, perdón, y dar una respuesta que también. Pero para eso está el docente. O sea, el docente tiene que identificar también respuestas genuinas, ¿no? Aprendizajes genuinos se llaman, ¿no? Porque también hay aprendizajes que son simulados y que corresponden mayormente a plagio. Entonces, el profesor tiene que ser un poco de psicólogo acá, identificar el aprendizaje o las respuestas, perdón, genuinas de ellos, ¿no? ¿Y cómo se identifican respuestas genuinas? Se identifican haciendo que el alumno sea más explícito o que ejemplifique lo que dice, ¿no? Porque hay alumnos que te pueden decir por acá, por allá, porque lo escucharon y le dices, a ver, dame un ejemplo, y pues a veces no sabe darte un ejemplo.
En fin, ese es todo lo que corresponde a cómo debemos evaluar nuestras actividades, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo luego. Ahora, el otro tema, las competencias. El Moodle tiene por acá una herramienta de competencias, que aquí en la plataforma no está configurada. ¿Por qué? Porque para que podamos nosotros usar las competencias, primero tiene que haber un marco de competencias, ¿no? Y si nosotros queremos aquí agregar competencias a este curso, pues no hay ningún marco de competencias. Y dentro de ese marco de competencias tiene que haber una lista de competencias. Aún así la Oficina de Educación a Distancia configurara esto para que se desarrolle con un enfoque basado en competencias, no lo podríamos usar. ¿Por qué? Porque aquí tiene que haber trabajo previo, o sea, viene desde el plan de estudio, viene desde la revisión de los cursos, o sea, cada facultad, cada escuela y cada profesor responsable de sus cursos tendrían que trabajar para establecer las competencias que van a haber en cada uno de sus cursos. Y luego esas tendrían que reflejarse aquí en el aula, ¿no? En el aula virtual, para poder evaluar. Entonces, aquí habría algunas competencias quizás que tienen una variación con lo que tiene el otro en el entorno eh, presencial. Pero me refiero a las competencias en la forma de cómo se llevan a cabo los aprendizajes, porque finalmente las competencias son resultados finales, ¿no? Lo que uno puede hacer con los conocimientos que ha adquirido. Entonces, serían los mismos tipos de competencias. Por eso les digo, o sea, tendría que haber un trabajo previo, pero eso no, eh, no es ninguna barrera ni tampoco impiden que nosotros podamos usar la plataforma de manera conveniente. Podríamos seguir trabajando de la manera clásica, valorando actividades por puntaje, por escala y tomando exámenes en línea con fines de tener una evidencia del rendimiento académico. Entonces no hay problema. Pero es así como funciona esta plataforma. Ahora, vamos a hacer un ejemplo. Me voy al editor de nuevo, probabilidades. Está en modo edición. Entonces voy a poner en mi segunda semana una actividad, ¿no? Me voy acá, actividad o recurso, y pongo un foro. Agregar. Y acá en este foro voy a hacer el ejemplo que corresponde al curso, ¿no? Probabilidades, que es la segunda semana, ¿no? Y vamos a hablar sobre la aplicación de las probabilidades en aplicación de las probabilidades en tu entorno y en tu carrera profesional. Vamos a hacerlo así. Vamos a preguntar cómo aplicas o usas las probabilidades cómo aplicas, a ver, voy a hacer la pregunta un poco más precisa. ¿Cómo usas las probabilidades en tu vida cotidiana y cómo aplicarías, si son estudiantes obviamente, pues que
todavía no están aplicando propiamente en su ámbito profesional, ¿no? ¿Cómo aplicarías las probabilidades en tu ámbito profesional? A ver, probabilidades en el ámbito de tu carrera profesional. Ya está. Sí. Aquí hay tipos de foros, ¿no? Pregunta-respuesta, cuando se obliga a que por cada pregunta haya respuestas. Foro de uso general, el alumno puede también crear un nuevo tema. Foro estándar, que aparece en formato de blog, son para respuestas largas, para discusiones que se necesitan explayarse. Debate sencillo para respuestas sencillas, ¿no? Esto no, cuántas palabras no necesitamos. Suscripción y seguimiento tampoco, bloqueo de discusión tampoco, umbral de mensajes para bloqueo tampoco. Foro gran, esto sí. Escala, puntuación. Voy a usar puntuación, ¿ya? Después, ya cuando hagamos más ejemplos, vamos a usar escala. De 0 a 20. Calificación selecta, sí, porque vamos a leer los comentarios y vamos a estar calificando. Calificación para probar 11. Default, sí, acá wake up. Aquí no hay calificaciones. Sí. Promedio, ¿no? ¿Por qué pongo promedio? Porque puntuación máxima 20. Porque el alumno puede participar una o varias veces en el foro, ¿no? Y en cada participación voy a tener que ponerle un puntaje. Y entonces no todos los puntajes van a ser iguales. Se va a tener que promediar, ¿no? Ya está. En restricción de acceso no, finalización tampoco. A ver, nos faltaba ponerlo. Disponibilidad. Aquí siempre es bueno poner fechas, ¿no? Aunque muchos sugieren que no pongamos para las actividades límites, sí es ponerlo, porque estaríamos evaluando actitudes acá, ¿no? Y la evaluación formativa tiene ese objetivo, también no solo evaluar el aprendizaje mismo, sino las actitudes del alumno. Y una de las actitudes que vamos a valorar acá es el compromiso y la puntualidad, ¿no? La responsabilidad. Porque si lo pongo 5 días, del 3 al 7, por ejemplo, tienen 5 días para, perdón, 4 días para responder, ¿no? Y el que no responde, pues no ha sido, lo que asumimos es que ha sido irresponsable, impuntual. Pero para hacer esto también tenemos que tener previamente identificar cuál es la disponibilidad o cuál es la accesibilidad que tienen cada uno de los estudiantes al servicio de Internet, ¿no? Entonces, cada profesor debe saber si tiene alumnos que tienen dificultades para Internet, es decir, si es que no cuentan con servicio de Internet, ¿no? Eso tendrían que saberlo previamente. Pero en realidad eso al final no es problema, porque les cuento manera de experiencia, cuando he trabajado en otros proyectos y he monitoreado a veces las personas que no tienen servicio de Internet, terminan siendo las más responsables, porque se van a una cabina o no sé qué hacen, pero cumplen con sus tareas. Y más bien las que no tienen, las que tienen servicio son las que un poco no cumplen, ¿no? Entonces aquí ustedes, por ejemplo, pueden evaluar el compromiso, porque de hecho que aparte de ser irresponsable un alumno que no cumple con su trabajo, lo que está demostrando es que no está comprometido con su formación, ¿no? Yo pongo del 3 a 7 y un alumno aparece el día 8 escribiéndome al chat o llamando y diciendo, profesor, yo todavía no he participado y quiero participar, ¿no? La clásica, ¿no? Entonces ya están evaluando algo adicional acá. No habrá cambios y mostrar.
Ya lo tengo, entonces ahora voy a ir acá y voy a cambiar, perdón, el curso y lo voy a cambiar al modo vista, ¿no? Para que no esté en modo edición. Entonces ya tengo mi foro para responder, ¿no? Acá está el foro, entro. Y acá obviamente yo no voy a poder calificar porque no tengo alumnos matriculados, ¿no? Voy a poder yo mismo responderme, ¿no? ¿Cómo usas las probabilidades en tu vida cotidiana? Me ayuda en mi vida cotidiana, me ayuda a gestionar mejor la incertidumbre. Por ejemplo, uso las predicciones del tiempo de Google. Ya, una respuesta. Predicciones. Ya. Ya. Uso las predicciones del tiempo de Google. Enviar, ¿no? A mí me estoy respondiendo yo mismo, obviamente no, no puedo, aquí yo no puedo, aquí debería aparecer un link si es que hubiera alumnos matriculados y estuviera respondiendo un alumno, aquí hubiera un link donde me dijera calificar, ¿no? Hago clic ahí y califico. Me va a aparecer una ventana así como esta, ¿no? A ver, no se han emitido calificaciones. Vuelvo al curso. Acá. Entonces, acá en esta respuesta yo pudiera calificar, pero aquí no hay porque no hay alumnos matriculados. Y me tiene que aparecer la ventana civil, donde yo aquí tendría que calificar, ¿no? Ponerle un puntaje del 0 al 20. Pero esto lo vamos a ver la otra semana. Voy a tratar de tener una plataforma Moodle. No les prometo al 100%, voy a tratar de hacer eso para que la práctica sea más realista. Si no, vamos a tener que usar esto mismo, ¿no? Entonces, nos quedamos aquí. Si hubiera comentarios, preguntas. Richard, un comentario. En la evaluación sumativa, el ingeniero que nos capacitó nos dijo que pues, se podía usar el cuestionario o si no también la tarea. La tarea, por ejemplo, en el caso de matemáticas, más que todo, ¿no? Y el cuestionario sí para lo que es administración, contabilidad o ciencias sociales, ¿no? Ya. ¿Cómo lo ve eso usted? Mira, en algunos casos sí, porque como te digo, las actividades o la evaluación formativa es principalmente para hacer autoevaluación y para identificar alumnos que tienen dificultades y que están en la curva crítica de aprendizaje. Ahora, la evaluación sumativa lo haces exclusivamente con los cuestionarios, pero también lo podrías hacer con una actividad. Eso no hay problema. No hay problema. O sea, lo que yo estoy más bien diciendo es que la mayoría de actividades que están ahí se aplican evaluación formativa. Y la evaluación formativa es para hacer lo que ya dije, ¿no? Identificar alumnos dentro de la curva crítica de aprendizaje y a los alumnos les sirve como autoevaluación. O sea, ese es el punto importante. O sea, no lo contradice al otro, a la evaluación sumativa, ¿no? Yo puedo usar evaluación sumativa en cuestionarios, solo en eso tiene una exclusividad, pero también podría usarlo en otro. O sea, podría usarlo en el foro, por ejemplo, ¿no? Pero siempre teniendo cuidado de no exagerar en que todas mis actividades se van a hacer sumativas. O sea, ese no es el enfoque constructivista. O sea, más
tiene que haber evaluación formativa y muy poco evaluación sumativa. Porque el profesor que nos capacitó nos mencionó incluso que ingeniería civil solamente va a usar tareas, ¿no? O sea, actividades, más no cuestionarios, porque no se adapta para su carrera, decía, ¿no? Bueno, ya eso habrá que comprobarlo después, ¿no? Pero eso es lo que mencionó él, ¿no? Sí, no nos habló casi de evaluación formativa, pues veo que es interesante, ¿no? El foro, claro, ayuda para eso, ¿no? Sí. Para la evaluación formativa, ¿no? Más que todo. Pero Gracias. mira, las carreras de ingeniería, por ejemplo, conozco de la UTEC, ahí ellos dan examen, ya son varios años, como 4 años que dan examen en línea. O sea, dentro de su formación presencial, ellos, un buen porcentaje de los exámenes se hacen en línea. Hay carreras de ingeniería eléctrica, hay carreras de ingeniería civil. ¿Qué hacen? Colocan el clásico, ponen la pregunta, ponen las alternativas del 5 alternativas, ¿no? A, B, C, D, E. Y pues en esa pregunta él tiene que sacar su papel y resolver el ejercicio completo y responder la alternativa correcta. O sea, así como se hace en examen de admisión. O sea, porque no hay otra manera de evaluarlo. Claro que hacen actividades aparte, ¿no? Laboratorios, cosas así. Pero sí se puede. O sea, todas las carreras se pueden hacer exámenes en línea sin ningún problema. Sino que a veces hay muchos que tienen cuidado porque dicen, ¿cómo controlo que no haya plagios, que no se acopia, etcétera, etcétera? Ese es otro problema, ¿no? Cuando se hace. No, el problema, ¿sabes dónde está? En que, por ejemplo, supongamos que sea un profesor de análisis matemático, no necesariamente la respuesta es correcta, tú te das cuenta si sabe o no sabe el alumno. Puede ser también el procedimiento, ¿no? O sea, el análisis, bueno. Claro. Entonces, eso es lo que se quiere calificar, ¿no? Por eso ellos decían que solamente con tareas podrían hacer eso, porque ahí sí ven el procedimiento, ¿no? Ujú. Richard. Sí, adelante. Gracias, Salomón. Adelante, Gracias. doctor Jorge. Hasta estos años que yo tengo más de 30 años con la docencia, empecé enseñando a obstetricia, también una parte de enfermería, bueno, y ahora ya en la medicina. ¿Qué es lo que hemos ganado de experiencia en todo esto, no? Primero, lo que yo necesito saber es el perfil del paciente. Y eso tiene que estar enterado el interno que esté evaluándolo. Para esto, el docente tiene que buscar cómo yo estoy formando en este alumno. Durante las aulas, voy a formar a un médico con un conocimiento médico, ahora que hay información, permítame la expresión, infinita, ¿no? Es un poco difícil. Y más aún, y esto lo demuestra este COVID, que tenemos que estar viendo qué salió hoy, temprano. Nos levantamos y vamos a ir a buscar cuál es la última información. Pero son informaciones, pues, ¿no? Que uno tiene que ponerlo a marchar para que tenga, pues, esa experiencia. Entonces, ¿qué queremos del estudiante? ¿Que salga con una nota sumativa de 20 o que salga con un conocimientos formativos? ¿A dónde nos conduce todo esto? ¿No? De que uno tiene que evaluar el rendimiento, sus competencias finalmente en el campo profesional. Nosotros estamos contratando a nuestros estudiantes, ¿no? Que ya terminaron. Ahora este es el motivo, pues no se les puede dar los títulos, pero ya terminaron, solamente necesitan pues un documento, un cartón, como se dice. Pero ya terminaron. Y le hemos pedido que se queden con nosotros. El problema es que se va a tener que quedar pues con esta epidemia, con el COVID, y eso ya es algo contraproducente hasta cierto punto. Pero en nuestros residentes, que son médicos y ahora médicos especialistas, la cosa ya cambia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a evaluar? Yo le he dicho que sea pues cualitativo, ¿no? Dentro de ellos prima los valores, la cortesía y la puntualidad.
¿no? Y el sacrificio que se tenga que hacer más allá de la hora de tiempo. Entonces, eso es lo que nos permite ya calificar a nuestros residentes como aptos para laborar. Tal es así que nosotros mismos lo hemos contratado antes de que obtengan ya su cartón. Entonces, si nosotros, como docentes, durante la vida del estudiante que somos partícipes, vamos a hacer sumativos, ¿no? Muchas veces no nos vamos a percatar de cuánto es de la formación que nosotros le estamos dando, ¿no? No siempre lo formativo va de la mano con lo sumativo, y eso es obvio. Ahora con las competencias. Si nosotros enseñamos con las capacitaciones, ¿no? La parte conceptual, para llegar a una competencia, después el examen tiene que estar dirigido a eso. Porque he visto docentes, ¿no? De que hacen temas muy diferentes al examen que preguntan. Y eso yo creo que trastorna un poco al estudiante, ¿no? Y le tiene pues cierta, digamos, negativo al docente, ¿no? Y ya no sabe qué estudiar, porque me ha preguntado otra cosa. Entonces yo creo que en ciencias de la salud, básicamente, sí, todo en total, obstetricia, enfermería y medicina, estamos con las competencias, pero les he pedido pues que se enseñe, ¿no? Hacia ese objetivo, que son las competencias. Y también se tenga que poner el examen dirigido a ello, porque si no, las cosas no creo que marchen bien. Cuando nosotros tenemos la oportunidad de saber si le estamos enseñando adecuadamente, cuando el estudiante entra al internado médico. Ahí es donde estamos viendo cuánto le hemos enseñado. Entonces tenemos 30 días. Generalmente se entraba el 1 de enero. Al cabo de los 30 días nos reunimos y decidimos que las cosas están flaqueando en tal o cual punto. Y ahora hacemos presentación de casos clínicos como que el paciente estuviera con nosotros. Y sobre ello le vamos ya dando la orientación que quizás no tuvo de estudiante. Ahora las otras carreras no sé cómo podrían ellos evaluar al profesional que ya está a puerta de salir. Por eso que nosotros tenemos esa oportunidad y es durante un año que le vamos a dar la oportunidad. Cosa que en otros países no sucede. Creo que en Argentina no hay eso, no hay el internado que hacemos nosotros. Sí, esa es la percepción que tengo, Richard. Gracias. Gracias, doctor Jorge. Sí, o sea, depende mucho también de las carreras que cada carrera tiene su propia naturaleza, ¿no? Hay carreras donde más importante es el acercamiento o la visión humanista que tengas. Las ingenierías son muy distintas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero agradezco su participación de ustedes. ¿Alguien más que quiera participar? Hola Richard, buenas noches. Buenas noches Adelante, a todos. Silvio. A ver, has hablado mucho has tocado bastante el tema de la evaluación, ¿no? Y me parece interesante el tema. Lo que pasa es que la evaluación es un conjunto de cosas, ¿no? Por eso se dice que hoy está de moda ese tema de la competencia, ¿no? O sea, dentro de para el logro de las competencias, o sea, nosotros estamos hablando de competencias de lo actitudinal, ¿no? Lo conceptual y el procedimental. Para lograr esas competencias, nosotros tenemos que, como tú mismo lo has dicho, tenemos que evaluar. Y las formas de evaluar, las metodologías de evaluar, cada docente o en función a la carrera o a lo que se plaza en el sílabus, tenemos que desarrollar. Y dentro de esas metodologías de evaluación están lo que tú has dicho. Puede ser sumativa o puede ser formativa. O sea, no es que la sumativa te va a lograr las competencias o la formativa va a lograr las competencias. Creo que es cada forma de evaluación, ya sea sumativa o ya sea formativa, finalmente el logro es
obtener las competencias del alumno, ¿no? Entonces, por eso se dice que es el tema de saber, saber hacer y ser, ¿no? O ser estar, ¿no? Entonces, yo opino que yo discrepo eso de que alguien haya dicho, oye, ¿sabes qué? Que las ingenierías solamente aplican esta metodología, la sumativa o la formativa, ¿no? Porque ¿quién no hace un cuestionario? En una ingeniería tienes que hacer un cuestionario de por sí para que sepas si conoce o no conoce. Ahora, harás un foro o harás una tarea para que sepas, o harás un ejercicio, un ejemplo para que sepas el procedimental. Y lo que has dicho, ¿no? Y en el foro tú pondrás unas fechas, unos días, y el que hace y el que no entra será el actitudinal. Entonces, mucho va a depender de la capacidad del docente para que pueda evaluar. Pero en conclusión, donde quiero llegar es que la formativa o la sumativa es muy importante para el logro de las competencias al final. O sea, ambas formas de evaluar tienen para mí mucha importancia, ¿eh? No creo que haya distinción respecto a que uno es bueno o el otro es malo, ¿no? Esa era mi opinión, Richard. Gracias, Silvio. Sí, mira, tienes razón. Depende mucho también de los escenarios y de los niveles que se tengan. Porque si son alumnos que están en cursos básicos, en primero, segundo, tercer ciclo, que todavía no llegan a las carreras de especialidad, entonces prevalece más, más el proceso de aprendizaje y de asimilación de conocimientos que le va a servir de base para su carrera. En ese caso, nos interesa más cómo van los logros de los aprendizajes, las capacidades actitudinales, pero ya pasado el quinto ciclo, el sexto ciclo, ya nos interesa ser más estrictos con las competencias, con qué es lo que él hace o qué resultados logra con sus capacidades y conocimientos y con su, perdón, qué es lo que logra con sus conocimientos, destrezas y habilidades. Ese resultado tiene que transformarse en valores, en rasgos, y en pericia. Entonces, ahí se ven. Maneras de evaluar hay muchas. Y fíjense que les voy a contar un caso concreto para terminar. Hace 2014, 2012, sí, ya van a ser 8 años. Hace 8 años, cuando estaba en Lima, estaba postulando para la SUNAT. No sé si alguno de ustedes ha postulado para la SUNAT, pero había ahí un puesto de jefatura para gerencia informática, ¿no? Y cuando postulas, te dan en la SUNAT primero viene el examen psicológico, ¿no? 60 preguntas en Lima que te dan así, ¿no? Para ver si tienes algún rasgo psicopático o algo así. Entonces, primero es ese examen. Pasas ese examen, sale una publicación y sales apto para el siguiente examen, ¿no? Recuerdo que fui al examen, apto para el siguiente examen. En el siguiente examen, nuevamente 60 preguntas. ¿No? No, 100 preguntas eran. 100 preguntas, y en esas 100 preguntas venían el psicotécnico, de conocimientos y propio de la especialidad, ¿no? Venían preguntas de matemática, de contar, y te contabilizaban el tiempo, ¿no? Porque ya te daban 30 minutos, 40 minutos y te quitaban el examen. Entonces, te venían preguntas propiamente técnicas, preguntas de normas legales, preguntas acerca de la cultura institucional de la SUNAT y preguntas propias de lo que va a ser tu carrera, ¿no? En mi caso de informática venía así. Entonces, 10 examen, recuerdo, y nuevamente hacen su publicación, ¿no? Publican ahí queda la hoja Excel y queda por años. O sea, tú lo buscas después de 5 años, sigue apareciendo tu nombre. Y también salí apto. Entonces, al final ya era la última etapa, la entrevista, ¿no? Y en la entrevista habíamos pasado 3, recuerdo. Entonces, 160 preguntas para evaluar quién es el más idóneo.
Llega la entrevista personal y es la última etapa, ¿no? Y en la entrevista personal, ya después de 3 días, nuevamente publican quién ha sido el que se ha adjudicado el puesto y ya está. Y ya, yo llegué hasta ahí, ¿no? La entrevista personal ya no, salí en el segundo puesto y adjudicó a otra persona el puesto. Entonces, ellos evalúan así a todos sus profesionales para los ámbitos de especialidad, especialistas, ¿no? Bueno, no pude adjudicar el puesto. Pasarían 3, 4 años y nuevamente, en este caso, postulé a una empresa española, ¿no? Y ahí fue donde yo fui a hacer mi formación en España. Y la entrevista fue totalmente distinta. Yo estaba pensando en que también va a haber todo este examen por acá, por allá, 60 preguntas, puro responder, puro formularios y puro entrevistas. No. Primero, fueron 2 entrevistas presenciales. Perdón, una presencial y una por videoconferencia. Media hora me entrevistó, supongo, una psicóloga social, ¿no? Me conversó, cómo es tu familia, qué son tus aspiraciones, por acá, por allá, ya, listo, ¿no? 5 días los resultados, ¿no? Usted va a ser entrevistado por otra persona más. Y la otra entrevista era para tal hora y me dijeron que iba a ser virtualmente. Era la primera vez que tenía una entrevista así como estamos haciendo nosotros. En ese tiempo era con el Skype, ¿no? Entonces, la entrevista me dijeron va a durar un par de horas, vamos a conversar, y te va a entrevistar un especialista de España. Y el especialista que me entrevistaba en España era un especialista en ciencia de datos. Y se presentó y me dijo, bueno, la finalidad es que yo voy a evaluar acá tus conocimientos para el puesto que requerimos y para las cosas que tú va a ser tu función. Así que yo voy a evaluar tus competencias y voy a ser bien práctico, ¿no? Empezó a preguntarme cuestiones bastante técnicas de mi especialidad. Me dijo, bueno, si en esta base de datos tenemos estos problemas, tenemos 1 millón de datos y no podemos transferirle, y hacemos una consulta select anidada. Me empezó a hablar todo exclusivamente de base de datos. Y pues ahí cualquiera que estuviera intentando ese puesto y que no sabe, por ejemplo, de base de datos, caería, porque él como especialista te conoce y me estaba planteando un problema para que yo lo responda verbalmente. O sea, ni siquiera un examen de codifica o por acá o a ver, soluciona, no, verbalmente, ¿no? Y aprobé esa entrevista, me dijo, sí, ¿no? Me has solucionado todos los problemas, yo te he planteado 5 problemas y los 5 problemas tu respuesta me ha dado adecuada, están bien, ¿no? Entonces, de ahí fui a España, tuve un tutor alemán que desarrollaba software, volví acá a Lima y cuando volví a Lima, el segundo proyecto que me pusieron a cargo era un proyecto de la SUNAT. La SUNAT tenía cerca de 250.000 de deudores, de gente que la SUNAT no podía cobrarlo, estaba en cobranza coactiva. Tenía en su base de datos ahí los 450 y tantas personas naturales y jurídicas, con varias direcciones, con tanta de deudas de impuestos que no han pagado, que han pasado 5 años, 6 años, algunos tenían juicio, otros no. Ellos querían saber por qué esas personas no pagan. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué están en cobranza coactiva, tienen juicios y no pagan? Y ellos tienen un área de evaluación de clientes, un área de estudio de mercado de clientes, tienen un área y tienen muchos profesionales. Y, y al momento de hacer los requerimientos, nosotros tendríamos que darlo, qué es lo que necesitamos, qué tipo de información para hacer ese estudio, ¿no? Y solamente recopilar los datos, los requerimientos, demoró 4 meses, porque iba primero a otra área, la otra área le decía, no, esto está en otro tipo de base de datos, esto está en Oracle, esto está en SQL, esto lo tenemos en hoja Excel, todavía no está procesado. Entonces, imagínense, o sea, se supone que es la institución más eficiente, la institución pública, bueno, es institución pública, aunque es independiente en su forma de financiamiento. Entonces, no podían procesarlo y tenían cada una sus
segmentado y no estaban integrados. O sea, y de ahí yo me puse a pensar, ¿no? Y con la gente que trabajaba. La SUNAT, siendo institución tan eficiente con tantos especialistas, no puede y no saben ni siquiera por qué los usuarios que deben impuestos no pueden pagar, y está pagando a una empresa española para que le haga el estudio de mercado porque ellos no pueden. Y lo que pasa es que el problema era más que no hubiera una metodología adecuada o no tuvieran la capacidad, era que era institucional, ¿no? Que cada especialista ahí venía y ponía sus propios conocimientos. Y así pasa en la SUNAT. Viene un especialista en Oracle que se ha especializado en Estados Unidos y él se adueña de todo el conocimiento a su área. Contrata a sus asistentes, saca por acá y corta los cables con las otras áreas. Viene otro que es especialista en mejora continua y que entiende por acá algo de informática, pone todo su esquema de trabajo. Y al final, en vez de ser una iglesia grande, son un conjunto de parroquias con información muy segmentada. Y ese problema lo tienen hasta ahora, ¿no? Ahora que he consultado con un amigo que sí entra en la consultora, o sea, sí. El trabajo más difícil de la SUNAT lo hace una empresa española, porque ellos no pueden hacerlo. Y es una planilla bastante abultada la de la SUNAT. Imagínense, pero ¿desde dónde vienen esos problemas que ellos tienen? Porque el problema ahí no eran tanto los usuarios, sino el problema eran que sus colaboradores que tenían no podían identificar escenarios, no podían hacer predicciones y más o menos ir identificando el problema y poder abordar el problema. Las dificultades eran sus mismos colaboradores. Entonces, ¿a qué iba yo? A que las entrevistas personales, la captación o la selección de recursos humanos, también forma parte de un tipo de evaluación, ¿no? Entonces, no es necesario hacer una evaluación tan ceñida a recopilar datos o de manera directa. O sea, hay muchas formas. A lo que iba yo, que tú a una persona competente lo puedes conocer hablando, entrevistándole y preguntándole cuestiones técnicas bien puntual, o lo puedes, y si tú lo tomas un examen escrito, quizás es más difícil, quizás te puede engañar. Y, por ejemplo, un médico especialista puede hablar con otro médico especialista y él sabe si en realidad su colega sabe o no sabe. Entrevistándolo verbalmente y presencialmente puede saber. Si le da un examen escrito, probablemente esté al final seleccionando una persona que no es tan competente, ¿no? Bueno, no quiero explayarme. Si tuvieran alguna otra pregunta. Sí, Richard, a propósito de lo que estás mencionando, ¿no? Como te decía, nosotros en el internado tenemos la oportunidad de poder evaluar a ese alumno sobre sus competencias que ha ido adquiriendo en cada una de las asignaturas, porque cada una de las asignaturas le plantea competencias que se supone que lo está poniendo ya en práctica. ¿De acuerdo? Entonces, cuando llega al internado, hacemos una sumatoria de todo esto y durante un año vemos si es que ha logrado todas estas competencias que el estudiante buscaba. De no ser así, le orientamos en base de ello. Y si ya lo tiene las competencias, ¿no? Pedimos de que esto llegue pegadito a lo que podría ser la calidad o la excelencia de eso. Y de eso tenemos ahorita un residente que ha viajado a la Argentina y a Francia. Ha llevado novedad, curiosamente, de Tarapoto, que no conocían allá. Y lógicamente ha traído cosas también de allá. Entonces nos ha contado su gran experiencia que tiene, ¿no? La gran experiencia que tiene. Entonces eso es lo que buscamos con nuestros estudiantes. Y la ventaja es que nosotros los vemos, ¿sí? En el último año y sabemos a qué profesional le estamos dando a la comunidad. Pues decía, no sé cómo serán con las otras profesiones, porque el estudiante de un año pega a nosotros. Está en la guardia, en las emergencias, ¿no? Las 24, lo que pasa es que no hay dónde alojarlo, si no, vivirían también en el hospital como era antes, como yo he vivido en el hospital. Me dan los alimentos, todo, la base de ropa, todo, etcétera, todo esto, ¿no? Por eso,
Las demás profesiones no sé, no tengo idea de cómo ellos ponen a sus profesionales, ¿no? Al fin del término de la parte académica, ¿no? Le dan su título y está listo para trabajar. No tengo idea. Pero nosotros, como te digo, todavía está un año pegado a nosotros, un año. Y en la residencia va a estar 3 años pegado a nosotros. Y ponemos como una especialista ya a la comunidad. Eso quería, ¿no?, acentuar más lo que había mencionado. Gracias, Ricio. Gracias, doctor Jorge. Gracias por su comentario. Y gracias al aporte de todos. Si alguien más quisiera comentar, si no, ya lo finalizamos. Antes de terminar, entonces, el día de mañana les vamos a alcanzar este horario que les estaba mencionando para hacer la retroalimentación de las herramientas que se necesitan, ¿no? Al grupo del WhatsApp les van a alcanzar entonces el horario. Voy a hablar con el licenciado Edwin y vemos cómo organizamos esta retroalimentación que queremos hacer, ¿no? Para ya cerrar el curso. Una sugerencia. Adelante. Lo suban todos los videos a la página donde está. Al hiperaula. Sí, justo estoy subiendo ahorita 3 y videos. ya terminar esta semana, pues, ¿no? Ya pues, sí, disculpen, gracias que me lo están haciendo recordar. Yo estoy justo subiendo en este momento. No, te decía que suban los videos de las charlas ya, Richard. Sí, o sea, ya están subidos 6, faltan 3 más ¿No y te falta escuchó? 1 más. Serían 11, ¿no? 11 videos. Muchas gracias. Ya, muchas gracias, Consuelo. Gracias, Richard. Gracias, Gracias y buenas noches a todos. Un buen fin de semana. No salgan de su casa, por favor. Ya, gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, colegas. Gracias, Richard. Buenas noches. Gracias. Y seguimos. Gracias. Hasta luego, señor Heredia. Ya, profesor, gracias. Gracias, muy amable. Hay que seguir cuidándonos más. Un abrazo a todos. Sí, hasta luego a todos. Gracias. Gracias.